nivel nacional, y en la ciudad de Cali la apuesta es a un proyecto, a una intervención de orden integral, y los profesionales que si bien intervenimos allí es un equipo que está dotado por psicólogos, trabajadores sociales, la enfermera, incluso el médico, los educadores, pues que son quienes permanecen la mayor parte de los muchachos desarrollando actividades pues de pedagogía, de educación, nivelándolos, pues porque si bien sabemos el tipo de educación de esta población. Bueno, entonces ahora sí, retomemos. Dentro de los niños que no están en situación de calle poseen dinámicas poco favorables. La calle posee dinámicas poco favorables para el sujeto en formación, es decir, la calle es poco favorable para esos sardinos, pues porque demanda peligro, mientras que en los que la población en situación de calle, la calle crea identidad, y esa identidad entonces es cuando yo me identifico con ese paramigo, con ese grupo al cual intento permanecer, con el cual me identifico, porque es que resulta que con él creo identidad en la medida de que compartimos un mismo espacio, la manera en que nos relacionamos, porque entonces hablamos de la misma manera, nos vestimos semejante, y hay un tipo de identificación que en última nos permite pensar que se crea una cultura de la calle. Entonces, la misma población de calle se torna en una amenaza para los no habitantes de calle, entonces por el mismo aspecto, es decir, los sardinos que están mayor parte del tiempo sucios, entonces usted siempre cree que es una amenaza porque me va a agredir, me va a robar, y genera pues mucha inseguridad, y mientras que para los otros eso es un mecanismo de defensa para poder afrontar esa calle, pues que si bien tienen que deambulársela de un lugar a otro en búsqueda de la supervivencia, en búsqueda de la moneda, pues como bien les dije, del robar para satisfacer sus necesidades. La búsqueda de la supervivencia callejera, incluso se hace uso de la ley del más fuerte. Entonces cuando iniciamos con ellos son sujetos que efectivamente son muy agresivos, poco tolerantes, intolerancia a la frustración, porque si bien entonces esa es la estrategia y el mecanismo de defensa para poder permanecer en ese ámbito de la calle que así se los exige. Bueno, ahora bien, entonces dentro de las conclusiones que tenemos, más que considerar la situación de calle una problemática, debe comprenderse como un lugar continente que brinda oportunidad a algunos niños y adolescentes de construir un proyecto de vida diferente. Es decir, ese proyecto de vida diferente, porque entonces tenemos sardinos que al no identificarse, o más bien hacer una identificación a la inversa con esa familia, con ese contexto escolar, con esas instituciones estatales, entonces la calle se convierte en ese lugar que le permite tener un tipo de vida diferente, es decir, apostarle a una cultura de calle, con lo que ya creo les he mencionado. Entonces los niños, niñas y adolescentes en situación de calle representan la calle como un lugar que, más que ser amenazante por los riesgos que ésta significa, como un lugar que acoge, que protege, que cuida, cumpliendo de este modo con la función continente aludida por la autora Melanie Klein cuando refiere a la madre como un contenido, es decir, de manera analógica. Entonces creo, en cierta forma se los expliqué, y es entonces que la calle cumple con esa función que para Melanie Klein protege y cuida cuando está siendo la madre cuidando y protegiendo a su menor. Bueno, de otra parte, cabe entonces aclarar que solo un porcentaje bajo de la población o problemática de calle se acoge a los beneficios otorgados por el proyecto de intervención social, lo cual da cuenta de que esas políticas no son el resultado del triple fracaso escolar, señalando que no existen políticas sólidas con sostenibilidad ni continuidad para intervenir la situación. Entonces es como les venía diciendo, entonces resulta que el proyecto se aprueba para que se trabaje 2 años, pero entonces se generan los recursos para ese primer año, y mientras se generan los otros hay un corte, es decir, que allí todo lo que usted venía trabajando, todos los procesos que venía adelantando, si bien se truncan o hay un
algún tipo de evolución frente a los mismos. Entonces allí es donde el cuestionamiento de pensarse que no hay continuidad ni sostenibilidad, porque los proyectos sociales se inscriben dentro de las políticas de gobierno, políticas clientelistas y no de estatales, ¿no? Que sería como la apuesta, y en términos de lo que se le apuesta al proyecto es a la política pública, ¿no? El Estado, comprendido como una institución social, no provee sostenibilidad ni continuidad a los proyectos sociales donde se encuentra inscrita la población civil con problemática de calle, en tanto no ofrece oportunidades laborales y seguridad social a la población. Bueno, eso es como en términos generales todo el trabajo que he realizado. Algún tipo de preguntas, claridad, con muchísimo gusto. Mira, claro, entonces si bien tenemos, pues retomando al autor Álvaro Escobar, entonces tenemos que son sujetos netamente vulnerados en la familia, en la escuela, en lo estatal, y que no pues ni cumplen con esa función que bien están llamados a cumplir. Entonces yo les hablaba de la resiliencia, ¿no? Y es entonces cómo yo tengo esa capacidad desde sujeto, cómo yo entonces tengo esos recursos interiores de no identificarme con estos patrones que son expulsores, y dentro de mí encuentro en la calle ese espacio en donde yo puedo construir identidad con agentes pares, porque si bien comprendemos la identidad no se construye de manera individual sino colectiva, con ese otro, con el otro que al igual cuenta con la misma situación en la que yo me encuentro, es decir, compartimos situaciones, compartimos el mismo tipo de vulnerabilidad que estamos viviendo. Entonces es decir que cuando yo me voy a la calle y resulta que allí encuentro niños en la misma situación que yo, en la que yo me encuentro, en esa medida entonces nos ideamos y hacemos lazo social. Lazo social entre ellos es el grupo de amigos, por eso yo te hablo y les hablaba entonces es el grupito que se encuentra en el estadio, y entonces entre ellos se crean unos códigos. Entonces el código de nosotros somos el parche X, y porque se ponen un nombre que de hecho ya les identifica. Entonces en esa medida allí tenemos que son sujetos quienes crean esa identidad dentro de ese contexto de calle que ya los hace resilientes para reponerse a esos hechos traumáticos, para reponerse a esa grave vulnerabilidad que tienen, y entonces pues resistir de una u otra forma. Pero entonces, claro, es muy cierto que siguen siendo sujetos muy vulnerados, que no se garantizan, y que es entonces la apuesta de este proyecto, que los niños se enmarquen dentro de ella y que puedan garantizarse los derechos. Ya allí la apuesta es entonces de que se le apueste a una política pública, una política de Estado, que bien tenga continuidad para los mismos, y que si bien esas familias los expulsan, el Estado mismo entonces está en la obligación de garantizarlo. ¿Cómo así que si cambiamos el contexto de la calle?
mira, yo lo que sí te puedo decir es que en todo el estudio que yo realicé, yo evidencié que hay una cultura de calle, y es entonces que los sardinos vivan de manera permanente en la calle, se la deambulen de intercepción de un lugar a otro, y que cuando usted les pregunta por qué tipo de vínculo, de relación hay con su familia, ellos no tienen ningún tipo de información, porque es que resulta que no quiero saber nada de ese contexto familiar, porque yo allí no encontré lo que yo esperaba encontrar. Entonces la calle para mí empieza a convertirse en ese hábitat natural. Y pues yo no me es muy claro el planteamiento cuando vos dices de cambiar entonces la cultura de calle, cuando es en últimas lo que la población tiene y ha construido dentro de sus recursos personales. Creo que es más bien que apostarles a fortalecer, a reivindicar, a resignificar esa cultura de calle. Entonces que se resignifique, pero que se resignifique teniendo en cuenta que se les puede garantizar a los muchachos la educación, por ejemplo, que mínimamente tengan se les cumplan sus derechos, como dice Ingrid, y de otra parte, pues que puedan ir a la escuela, si bien tengan relación entonces con sus padres, pues que no van a vivir de hecho allí porque no logran cercenarse heridas que han sido muy fuertes, pues mínimamente uno requiere de un otro que lo apoye. Y si bien pues la apuesta del proyecto no es a que si el niño no se siente bien en ese contexto, ¿por qué obligarlo a que esté allí? No, entonces es que haya un tipo de vínculo, y si no, entonces la otra alternativa es institucionalizarlo siempre y cuando esté en el deseo del niño hacerlo. Muy buenas tardes. Dando continuidad al segundo ciclo de conferencias, en el marco del primer Congreso Internacional de Actualizaciones de Psicología, damos paso a la conferencia Pistas para Pensar la Ciudad, a cargo de la psicóloga Diana Lucía Ortiz de la Universidad San Buenaventura de Cali, Colombia, quien realizó su proyecto de grado en la construcción de identidad social en niñez y adolescencia en situación de calle. De igual manera, realizó una investigación con población desplazada en la comuna 15 de la ciudad de Cali. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, entonces a ver, a continuación el taller de hoy lo vamos a orientar hacia presentarles un videoclip, espero pues lo vean. El tipo de preguntas que este le genere, estaremos aquí para afrontarlas, y luego de pasado esto haremos la proyección de un video en el que se les compartirá pues la experiencia en términos del proyecto, el área de intervención y la manera como se opera dentro del mismo. Listo. El de PowerPoint. Proyecto que está siendo coordinado por la Unión Europea, el ICBF y la Alcaldía de la Ciudad de Cali.
Entonces, habiendo ya visto el videoclip, no sé qué tipo de preguntas les afloran, que podamos como intentar abrir un tipo de plenaria en este momento, si bien pues retomando lo que se habló esta mañana. La semana está la compañerita que nos está dando La de Lucita Azul. las otras variables que de pronto pues sí son la realidad tal vez que se encontró, pero no, sí tiene más que hablar sobre el proyecto. Bueno, pues a ver, permítanse pensarse un poquito en términos de lo que acabaron de ver, no sé, algo que se les venga a la cabeza. Mientras tanto, entonces yo les cuento que el videoclip se creó fue como con la intencionalidad de reflejar la experiencia realmente vivida. Entonces son los muchachos que usted bien encuentra con el producto pues de haber hecho el pan, entonces participado por ejemplo en la propuesta prelaboral. Entonces todo esto tiene un acompañamiento que si el proyecto le apuesta a lo prelaboral en términos de la capacitación y darles algún tipo de herramientas, también está acompañado de la intervención del área de psicología, por ejemplo el área de trabajo social donde se adelantan trabajos con familias. Entonces es un proyecto que le apuesta a la integralidad de la problemática en términos de la intervención. Pues si bien, como les comentaba esta mañana, es un proyecto en el que además de que busca garantizar los derechos, porque si bien sabemos se busca garantizar los que son exigibles y realmente se reivindica, la apuesta es eso, es una población netamente vulnerada, pues de una u otra forma por las condiciones de precariedad en las que se encuentran, por la manera en que llegan a la ciudad, un sistema social que por ejemplo no tiene pensado ni contempla algún tipo de oportunidades laborales o un sistema social para ellos mismos. En esa medida pues entonces tenemos que es gracias a el proyecto de la participación de la misma población que encontramos que los derechos son reivindicables y que gracias a la participación de los ardinos aquí se le están reivindicando. En Bosconia, Marcelino, yo pillo que hay una especie de diferencia. En términos de la institución. Sí, en términos de la institución, en la medida en que aunque hay un trabajo por parte del trabajo social, específicamente el trabajo con las familias, me parece que constituye una falencia de la falta de coordinación e integración entre el área de psicología y el área de trabajo social para establecer contacto con las familias, porque muchas veces Encontrarnos anécdotamente cómo funciona, o sea, cómo se opera y que nosotros aquí podamos compartirlo pues al auditorio, desde el conocimiento que tienes, como para ampliar un poco. Sí. Pues a ver, el trabajo con familias se hace prácticamente desde el área institucional de trabajo social y el área de psicología realiza trabajos con los niños, con los jóvenes. Sin embargo, al ir y hacer entrevistas con los niños y con los jóvenes y al ir a pillar informaciones de archivo en donde hay entrevistas, la más de las veces con las madres, las entrevistas que provienen del ICF o entrevistas del área de trabajo social, allí pues puede uno captar que pues además de que es muy obvio que la familia como espacio social tiene bastante que ver con las problemáticas que pueda presentar el pelado, obviamente. Inclusive en esos casos en donde los niños todavía tienen familia y están ahí inclusive por iniciativa de las familias dadas distintas circunstancias, inclusive con esos casos pues yo puedo entrever que efectivamente allí se dan dinámicas familiares, por decirlo así, disfuncionales que les llaman, y el trabajo de psicología que podría hacer pues con contacto directo con las familias sería muy importante. O sea que en vez más de trabajarse de manera desarticulada, por ejemplo, se diera lo que le llamamos la interdisciplinaridad
interdisciplinaridad. Es entonces que tanto la disciplina del trabajo social como la disciplina de psicología e incluso la parte de los educadores, que si bien son los que más comparten con los muchachos, pues yo no sé, ustedes aquí conocen cómo es la dinámica de trabajo de la Fundación Bosconia. No, lo que pasa es que nosotros somos de acá, Son de... Pereira. Ajá. Pues entonces, a mí me dejó mucho. Ella trabaja en el Instituto Familiar de Pereira y trabaja en una fundación que trabaja en Fundación Cáritas, no sé si la han escuchado, Ajá. que trabaja con personas desplazadas. Claro. Y de pronto, pues se parece mucho a un trabajo que hay en Pereira con la, se llama Vacunarte, que también trabaja con... Es que, a ver, si ustedes escucharon el proyecto en la mañana, yo decía, bueno, entonces venga, yo les retomo, sí, el proyecto está funcionando aquí en Colombia a nivel nacional en 7 ciudades, a ver si las recuerdo bien. Entonces tenemos pues Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Pasto, Bogotá y una que realmente se me escapa. Entonces, es decir, es un proyecto que si bien todos los que le acabo de mencionar aquí y que funcionan en estas ciudades tienen que ver con respaldos económicos de la Unión Europea que hacen pues interacción allí para que pueda funcionarse en cada una de las alcaldías locales, y es allí donde pues, efectivamente funciona. Pero el proyecto que usted bien menciona es el mismo que aquí se llama Niñez y Adolescencia en Situación de Calle, con Infancia y Futuro en Cali, y que pues tiene un nombre de Soñadores al Piso, que ahora en el video vamos a ver de dónde es la razón por la que el proyecto se llama Soñadores al Piso. Entonces, pues si bien retomando lo que pasa en la Fundación Bosconia Marcelino, sí, mira, a ver cómo funciona la institución. Entonces tenemos que, lo que bien nuestro compañero dice, ¿no recuerdas tu nombre? Víctor nos comenta, es muy cierto, y es entonces que las intervenciones están siendo de manera aisladas. Entonces es decir que yo trabajo de esta forma, esto es para lo que yo me formé, y entonces en donde ponemos a discutir, a dialogar las dos disciplinas que si bien están apostando pues a un mismo número, a una sola problemática. Entonces bien como si retomamos un poco las palabras que Víctor nos dice, es una problemática compleja, y retomamos lo que yo decía en la mañana. Entonces entiendes la problemática que no solamente obedece ya sea a la familia, a un estado, a la escuela, a un solo patrón, sino que son varios factores los que convergen y son el resultante de la misma. En esa medida entonces la propuesta, que si bien nace del proyecto Soñadores al Piso de la ciudad de Cali, es apostarle a una intervención articulada. Entonces nosotros decimos articulada en que por ejemplo las disciplinas, entonces yo les decía, tanto el área de la educación como el área de trabajo social, de psicología se articulen, porque se está buscando el beneficio mismo de la población en situación de calle. Entonces es como la apuesta a eso, que el proyecto ahora se le está apostando a la integralidad. No sé si usted conoce más sobre ese CUNARTE que nos pueda compartir. No, yo tenía como una pregunta inicialmente, y es si pues hay un lugar donde los congregan, ellos viven allí, o pues donde se hacen las actividades, van pues las familias, ¿qué pasa con las familias? ¿Los recogen? ¿Dónde están esos niños? A ver, le cuento. ¿Cómo? Ajá, a ver, entonces aquí en Cali, ¿cómo fue que se inició el proyecto? Entonces resulta que después de contar pues con el patrocinio de las entidades Unión Europea, Alcaldía, ICBF, entonces se inicia operacionalidad. Entonces a operacionalizar primera fase, la fase de sensibilización en términos de la ciudadanía y de contactar a la población misma. Entonces, si bien sabemos, fue un proyecto que en primera instancia se pensó para trabajar con 500 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, de los cuales 250 tendrían que ser habitantes de calle, porque la apuesta era más hacia la población con más deterioro a nivel personal y más vulnerada en términos de todos los derechos fundamentales insatisfechos, que son netamente para la población habitante, y el resto de los 150 le apostaba a la población en riesgo, que están a un paso de convertirse en habitantes de la calle, pues porque sus relaciones familiares son débiles, porque no consiguen permanencia en anclaje allí mismo en la escuela o incluso en las instituciones estatales, ¿no? En esa medida, entonces, continuando con lo que les vengo diciendo, tenemos que el primer año de funcionamiento se
contactó a la población haciendo barridas o camadas que le llaman en Busconia. Entonces, tantos números de profesionales, vayámonos por las calles de la ciudad a encontrar en dónde es que hay más acentuación de la población. Entonces, en esa medida se tuvo en cuenta que la mayor concentración de la población está en el Calvario, entonces fue una zona a intervenir delimitada para trabajar. La otra fue la zona norte, entonces con semáforos de la 44 con la 52, que es lo que les planteé esta mañana, y que es donde los niños trabajan de intersección de un semáforo a otro vendiendo algún tipo de comestible o que piden con actitud de mendigo. Eso. Y tenemos la otra zona, que es la zona sur, entonces todo lo que tiene que ver con la calle Quinta, la Quinta con 66, el barrio de Quindama, incluso el Puerto Rellena, el semáforo de la 27. Sí, entonces en esa medida se delimitaron esas zonas de concentración de la población y se empezó a trabajar con ellos. Entonces, bien, era llevarles a conocer como primera fase. Mira, en esa misma fase de sensibilización, nosotros somos soñadores al piso. La propuesta no es venirlos a sacar de aquí, ni mucho menos de su contexto natural, porque pues si bien sabemos es como su espacio resiliente, el cual han construido cuando estas entidades, la familia, la escuela, incluso las instituciones estatales, pues no son referentes positivos o identitarios con los cuales ellos crean identidad para permanecer allí. Entonces, pues venirles a invadir la calle tampoco era como la apuesta. Entonces, más bien el proyecto le apuntó a que el trabajo iba a ser, como su nombre lo decía, por la situación en la problemática de calle, la intervención iba a ser allí mismo en la calle. Entonces, bueno, llegamos y se contactaron, nosotros somos soñadores, queremos reivindicarles los derechos, enseñarles que ustedes son sujetos en estas áreas de derecho y que son exigibles, aún sean vulnerados. Entonces es como empoderar a la población de que, mire, usted tiene conocimientos, usted tiene derechos, los cuales pueden ser garantizados y exigidos de ti, siempre y cuando se capacite a la población, porque algo que uno sí bien de lo que se da cuenta es que los sardinos y las mismas madres de familia, desde el desconocimiento de las causas, ignoran que tienen esos derechos y que pueden ser garantizados, sí, por la misma sociedad, por la misma población civil, sí. Entonces puede enseñarles eso. Ya luego, entonces se diseñan estrategias de intervención, entonces la fase de fortalecimiento, que sería... Perdóname, pero pues ¿cómo eligen a esos niños? ¿Ellos por iniciativa propia yo quiero estar o cómo los enganchan? Porque